hay una lucha feroz entre el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso encarna buena parte de los desastres que tenemos hoy en Argentina. Lo que estamos viendo es la culminación de un proceso de cambio cultural, una batalla cultural que Milei lideró, pero que muchos otros fuimos partícipes. Entonces el que dice, no, las formas, Milei, no entendieron nada. No entendieron nada. ¿Ustedes creen que alguien puede creer en su sano juicio que Milei podría haber llegado a ser presidente o siquiera conocido, o siquiera que lo podrían haber llamado a otros programas si hubiera hablado en francés? Cuando alguien escucha algo por primera vez y lo ve y es tan claro, dice, la primera vez que escuché por parte de Javier Milei decir que la justicia social era lo más injusto del mundo, dije, ¿cómo no lo vi antes? Pero ahora que me lo dijiste, no puedo no verlo. Los chicos hoy no votan al Che Guevara, no les gusta el Che Guevara, odian al Che Guevara. Porque al final Internet democratiza el conocimiento. Entonces es mucho más difícil engañar a la gente cuando existe Internet. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país. Lo viví como algo súper contundente por parte del presidente, que está subrayando una y otra vez la importancia de tener superávit fiscal, que por supuesto es la columna vertebral del programa económico, que lo que ha permitido es que el dólar esté bajo control, vamos a decir, que la inflación esté bajando y que estén cambiando las expectativas que hacen que, por supuesto, vayan bajando las tasas implícitas de los bonos, ¿verdad? Que baje el riesgo país. Y le van creyendo de menos a más. Probablemente la primera vez que dijo no hay plata, muchos gobernadores habrán dicho, bueno, sí, dice que no hay plata, pero vas a ver cómo nos va a terminar largando, nos vamos a poner duros. Y hoy dicen, no, dice que no hay plata y no hay plata, no nos va a largar un centavo. En el Congreso lo que él dijo y lo que mostró es que el superávit fiscal se va a defender a cualquier costo, porque si hay alguna ley que impulse el Congreso que lo ponga en riesgo, él la va a vetar. Y ya tiene ese tercio, o un poco más de un tercio en diputados que le va a permitir sostener cualquier veto. Porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. El mensaje claro es que él va a tener una regla fiscal a partir de la cual vos vas a tener superávit fiscal, superávit financiero incluso, después de intereses, a lo largo de los próximos años. Y que si los ingresos bajan, no va a ser solamente el sector privado el que tenga que ajustarse. Si los ingresos bajan, también se va a tener que ajustar el Estado. Porque si no, cada vez que las cosas andaban mal, bueno, el Estado no se achica, el Estado seguimos funcionando lo mismo y pagá los platos rotos vos, sector privado. Y eso cambia, y ese es un mensaje poderosísimo. Con lo cual todos aquellos que decían, bueno, no hubo números, pero ¿qué números? Si lo que está explicando es la esencia de lo que va a cambiar. ¿Qué vamos a ponernos a discutir en el aire si es 18,2 o cuánto va a ser el dólar al final del 2025? Eso no es una conversación o no es algo que se esté o se tenga que plantear en un discurso. Se tiene que plantear, por supuesto, la generalidad, y la generalidad es decir, no estamos haciendo superávit fiscal solamente ahora, circunstancialmente, con uñas y dientes, sino que lo vamos a mantener a lo largo del tiempo. Ese mensaje es poderosísimo. Quiero volver a repetirlo para que quede claro y no haya dudas. Esta metodología que estamos presentando en el presupuesto nacional blinda el resultado fiscal, sea cual fuera el escenario macroeconómico. No importa qué suceda con la economía, no importa si nuestras estimaciones están bien o mal, sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado. Lo que estamos viendo es la culminación de un proceso de cambio cultural, una batalla cultural que Milei lideró, pero que muchos otros fuimos partícipes y que se fue gestando a lo largo del tiempo. El hecho de que
José Luis Espert haya podido ser candidato a presidente en el 2019 es parte de ese cambio cultural. Y para llegar a esa instancia, muchos cambios fueron gestándose del 2015 hasta el 2019. Si vos te pones a pensar, una gran cantidad de economistas liberales hemos tenido un rol creciente en los medios de comunicación, ni hablar en las redes sociales, pero también en radio, en televisión, en diarios, con artículos. Y fíjate cuáles son las cuentas que más han crecido en Twitter y en Instagram. Son todas de gente liberal, pero crecimientos exponenciales. Milei hoy llega a el poder después de una campaña épica, esa es la palabra directamente, que corona todo este proceso. Me preguntás si me sorprende. A mí no me sorprende, porque además, por supuesto, los chicos que van creciendo, cuando, vamos a decir, se muere un votante hoy y entra un votante nuevo, se muere alguien que está viejo y entra un votante nuevo de los que son más jóvenes, y la probabilidad de que estés cambiando a alguien no liberal por alguien liberal es enorme. Entonces, este proceso se va a intensificar. Los chicos hoy no votan al Che Guevara, no les gusta el Che Guevara, odian al Che Guevara, porque al final Internet democratiza el conocimiento. Entonces, es mucho más difícil engañar a la gente cuando existe Internet, porque Internet tenés al alcance de la mano el conocimiento, está bien, hay una parte enorme de fake news, de acuerdo, posverdad, etcétera, etcétera, pero al final hay cosas que son inevitables de comprender. Y los chicos que son jóvenes y que quieren escuchar dicen, sí, es mucho más razonable tratar de ser un país como Corea del Sur, o como Nueva Zelanda, o como Suiza, o como Israel, que ser ¿qué? Venezuela, Irán, Bolivia. No me interesa hacer eso. Cuba, ¿qué? Veo cómo vive la gente ahí, veo cómo vive la gente de otros países, quiero copiar eso. No es tanto más. Me parece que el gran perdedor de toda esta lectura son los supuestos analistas políticos y el periodismo, que está rompiéndose la cabeza en comprender por qué la gente lo banca al presidente. No puede comprender, hasta le irrita a una parte enorme del arco político y del periodismo que tenga tanto apoyo con todo lo que ha hecho. Que además hay que ponerle números. La gran recesión fue del 2%. La gran recesión, ¿ok? Bueno, anda dando vueltas memes como por ahí, donde dicen que al peronismo le permiten que te prometa cloacas durante 45 años y viene un gobierno no peronista y pretenden que le hagan el jacuzzi en 15 días. Eso es lo que pretende, lo que cree alguna parte de lo que es el mundo de los analistas políticos argentinos. La gente no cree eso, la gente no es idiota. Por eso, cuando ves entrevistas en todos lados, en las estaciones de tren, la gente sigue creyendo. Y dice, por supuesto que voy a continuar apoyando. Por eso creo que es fundamental y central lo que pase en el 2025. Y si efectivamente, como el presidente piensa, y yo también, el 2025 va a ser un año de crecimiento importante, y bueno, tenés una seria chance de tener un éxito importante en las elecciones legislativas y ahí te cambia el mapa político definitivamente. El cepo es una cuestión de resolver los desequilibrios monetarios heredados, que se está haciendo a una gran velocidad, pero que por supuesto el presidente no quiere poner en riesgo todo lo construido hasta acá por apurar una medida que es necesaria, pero que tiene riesgos. Es decir, es muchísimo más fácil poner parches que sacar parches. Porque cuando vos pones parches, un parche arriba del otro, y al final es un enchastre de cosas que haces, y cuando vos tratás de desactivar eso, y tenés una probabilidad no menor de hacer algo que termine siendo equivocado o un error. Y Argentina ha tenido una enorme cantidad de desequilibrios a través de
la implementación del cepo, que fue, yo concluyo ya, algo que le pidió el gobierno de Alberto Fernández a Macri como condición para tener una transición ordenada. ¿Vos querés que no haya problema? Bueno, vos poneme el cepo, pagá vos el costo político, le debe haber dicho Alberto Fernández a Macri, y digo, yo te lo pongo, no me importa nada. Pero bueno, cuando vos vivís 4 años con cepo y con todos desequilibrios que lo único que hicieron fue intensificarse, resolverlo no lo podés hacer de manera inmediata. Ahora, yendo al tema laboral que vos estás consultando, la realidad es que la reforma laboral o las cosas que el gobierno ha podido poner dentro de la ley bases no son pocas, pero por supuesto no es el mundo ideal de lo que al presidente le gustaría. Pero hablemos por lo pronto de que vos tenés la posibilidad de tener convenios salariales de forma privada, que no tenés que quedarte englobado bajo el convenio colectivo. Bueno, ese es un cambio radical también. Pero además, hoy creo que los gremios de aerolíneas argentinas están trabajando para el gobierno, porque si hay algún gremio que está teniendo una imagen cada vez más nefasta y negativa, es el gremio aeronáutico. ¿Por qué? Porque queda a las claras que lo único que defienden son sus intereses. Y después aparecen una sarta de beneficios disparatados. Lo escuchaba Sturzenegger decir que los jubilados de aerolíneas argentinas tienen descuentos ilimitados para pasajes de avión. Creo que pagan nada más que el 10% de valor en todos los pasajes que se le dé la gana en toda su vida. Y disparate como de todos los colores, ¿no? Todos los argentinos le estamos pagando a un puñado de pícaros que están enquistados en aerolíneas argentinas. Eso es lo que está pasando y la gente lo ve. Y entonces, por eso dije al comienzo que el gremio parece que está trabajando para el presidente, porque queda claro que estas medidas que toman, no sé a quién creen que benefician. ¿Creen que le van a torcer el brazo a Milei? Por favor, no se los van a torcer jamás. Jamás se lo van a torcer. Confío en que este honorable Congreso Nacional debatirá el proyecto de presupuesto nacional con la responsabilidad y la seriedad que nuestra situación actual requiere. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Cuando estuve en el Congreso, una de las cosas que sentí o vivencié era, no creo que haya ningún presidente en el mundo que pueda dar un discurso de presupuesto ni remotamente similar o cercano a este, donde escuchabas primero sensatez y responsabilidad desde el punto de vista fiscal. No hay gobiernos que son responsablemente fiscales en el mundo. No los hay. Estados Unidos es un gran irresponsable fiscal, por nombrarte uno. Europa, grandes irresponsables fiscales. Te vas a sorprender, probablemente Paraguay tenga cierta responsabilidad, Perú puede tener cierta responsabilidad, Panamá puede tener cierta responsabilidad, pero cuando Milei ha dicho tantas veces son los políticos contra los privados, no importa el país. No importa el país, porque los políticos quieren gastar y con su lapicera firman, y lo que firman es, che, vos pagás más impuestos para mí. Si lo ponemos a pensar, es eso, yo decido, porque tengo el monopolio de la fuerza, que te voy a sacar más plata a vos. ¿Por qué? Porque se me da la gana, porque quiero seguir gastando. Y como no me alcanza, tomo deuda. Todos los países desarrollados están hiperendeudados. Pero es notable. No, pero claro, como proporción del PBI, pero por favor, como proporción del PBI, 120% en Estados Unidos es una monstruosidad. La deuda del Tesoro de los Estados Unidos equivale a 1/3 de la deuda de todos los gobiernos del mundo. Esos 35 trillones de dólares. Hay una entidad que se llama, creo que es IIF, no sé si International, no sé qué, Finance, que tiene una medida agregada de endeudamiento y el mundo llegó a un total de 300 trillones de dólares. Esto incluye no solo deuda de los estados, sino deuda de las corporaciones
y deudas de los privados. Es decir, el mundo se ha envuelto en una vorágine de apalancamiento y deuda como nunca antes, con una aceleración muy grande desde los años 90, diría yo. Por supuesto que de la pandemia para acá, bueno, algunos países directamente se volvieron locos, por así decirlo, ¿no? Creo que no sé si en el orden de la mitad de la deuda total del Tesoro de los Estados Unidos se acumuló en los últimos 5 años. Se acumuló en los últimos 5 años la mitad de la deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Estoy hablando de 17 trillion, lo que en español nosotros diríamos 17 billones de dólares. No sé cómo que ni vos ni nadie sabe cómo se paga. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, algo va a pasar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, entonces ahí tenés que empezar a teorizar. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Se va a pagar con impuestos? ¿Vas a empezar a reducir déficit? Porque Estados Unidos tiene 6% de déficit con un país que crece. ¿Y qué pasa el momento que entra en recesión? Ah, no va a entrar en recesión. Ah, bueno, buena suerte con esa idea que desapareció. Mira, cuando yo estudiaba en Chicago, se dejó de estudiar por momentos lo que se llamaba Real Business Cycles. ¿Por qué no? Porque ya no hay más ciclo económico. Patraña. Lo estimularon. Vos podés hacer política monetaria keynesiana, como viene haciendo Estados Unidos hace 20 años, porque hiciste las cosas muy bien durante mucho tiempo. Entonces podés hacer eso, porque tenés credibilidad. De alguna manera, cuando Néstor Kirchner empezó a imprimir papel moneda, no tuvo tanto efecto negativo porque ya venías de varios años de hacer las cosas bien. Si vos estás flaco y comés, qué sé yo, un alfajor todos los días, y probablemente las primeras 2 semanas ni lo notes. Ahora, comete un alfajor todos los días durante un año y no termina bien la película, ¿sí? Entonces, no hay que confundir con que no, ellos lo hacen y no pasa nada. Si no pasa nada por un momento. Ahora, efectivamente, Estados Unidos tiene en la Reserva Federal todavía una credibilidad importante. No es que la tiró por tierra. Además, tiene una productividad y tiene unas libertades económicas que no tienen otros países. Pero los demócratas han hecho muchas cosas para destruir todo eso. Y hablar del desastre sin precedentes de dejar abierta la frontera para que puedan hacer cualquier cosa. ¿Quién se metió en Estados Unidos? Nadie sabe. Se presupone que entraron muchos delincuentes. Sí, por supuesto. No sé si están diciendo que los haitianos agarran perros y se los comen, o van y le cortan la cabeza a patos y se los comen. Bueno, entonces, eso es una calamidad. Es una calamidad que hayan hecho eso. Ahora, el efecto va a terminar viéndose. Es que va más allá de lo económico, va más allá de lo económico. Desde el punto de vista cultural, lo que hoy representa el Partido Demócrata, todo este movimiento woke, que verdaderamente es disparatado. Hay cosas que son disparatadas. Hablemos de las cosas más graves, ¿no? Cuando chicos que no tienen permitido votar, pero tienen permitido cambiarse el sexo. E incluso en determinados estados, si los chicos piden cambiarse el sexo y cumplen determinadas condiciones, le pueden sacar la tutela de los hijos a los padres. ¿Sí? No sé si en Minnesota estaba pasando eso. Ahora, y lo que empieza a verse son chicos que nace biológicamente hombre, ¿no? Cromosoma XY es hombre, esa es la definición de hombre. Cromosoma XY, cromosoma XX, definición de mujer. El resto es cuento, definitiva. Ahora, que nace con cromosoma XY y quiere hacer esta transición a ser mujer, y bueno, hacen todas las operaciones y después se arrepiente y tiene un desastre psiquiátrico o psicológico, y por supuesto no es reversible. Y está viendo muchos chicos adolescentes arrepentidos de haber podido hacer eso. Fíjate algo muy loco, ¿no? Cuando vos ves a alguien que tiene bulimia, decís, bueno, tiene un problema psiquiátrico. Y a nadie nos sorprende decir que porque tiene bulimia tiene un problema psiquiátrico. Ahora, si
si nace mujer y quiere ser hombre, o nace hombre y pretende ser mujer, no tiene un problema psiquiátrico, no, tiene que ver con su identidad de género. ¿Y cuál es la raya? ¿Dónde está la línea? ¿No? Y la bulímica que se ve gorda, en realidad, ¿qué? Porque objetivamente podemos ver una foto y ver si es gorda o flaca. Bueno, no sé. Creo que es bastante objetivo, que si tiene pene es hombre, o no era así. Bueno, yo qué sé. Lo que pasa es que la Agenda 2030 ha cooptado la opinión pública y, bueno, ¿cuáles son tus pronombres? Y locuras por el estilo, ¿no? O que una drag queen dé clases en un jardín de infantes o en una primaria. Algunos drag queens dicen, no sé para qué hacen eso. No sé, nosotros no somos ejemplo de nada, ni pretendemos serlo. Bueno, mismo la apertura de los Juegos Olímpicos de París. Yo creo que no veías un hombre blanco no gay en toda la presentación. No había, ¿no? Bueno, no sé. No sé, sí. Bueno, todo eso es lo que representa Kamala Harris. ¿Ok? Por eso, la discusión no es solamente económica. Si vos te pones a pensar, Trump en algunos aspectos podemos discutir si es tan liberal. Por lo pronto ha tenido una guerra comercial con China. Bueno, hay que entender también de dónde viene, ¿no? A qué viene todo eso, ¿no? Porque China se ha aprovechado de que le han dado piedra libre. Yo creo que no es tanto el hecho de que Trump tenga en la cabeza una visión proteccionista, no creo que sea eso, sino que quiere decir, bueno, esperemos, negociemos bien. Tampoco puede ser que sea todo para China y nada para Estados Unidos. ¿Sí? Y por supuesto, es entendible que él lo defienda. Pero bueno, fíjate que él no está hablando de... no escuché que ninguna de sus banderas sea volver al superávit fiscal. O sea, fíjate que esa discusión ni siquiera está en Estados Unidos. Y si él no dice eso es porque probablemente no perciba que para el electorado es un problema. En Argentina era un problema porque era una catástrofe a todas luces. En Estados Unidos no estás viendo eso. La bolsa está en máximos históricos. Bueno, también tenés grandes desigualdades, ¿no? Creo que está probablemente la brecha se amplía. Pero ojo que la brecha se amplíe, hay que entender qué quiere decir. Que la brecha entre los más ricos y los más pobres es un problema. Lo que vos tendrías que ver en realidad es qué pasa con la parte más de abajo. Porque es un país donde efectivamente hay tantas oportunidades que sí, los ricos, los verdaderamente ricos, los ultra rich, tiran el promedio para arriba. Entonces no es correcto hacer un análisis de promedios. Habría que hacer un análisis más de medianas, ¿no? Porque justamente los promedios van a estar muy afectados por los valores extremos, ¿no? Pero insisto, evidentemente no hay hoy en Estados Unidos un problema percibido por el lado del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos lo siguen financiando. En Argentina, obvio que era un problema, porque no te lo financiaba nadie ya hacía muchos años y lo estaba financiando vos imprimiendo pesos. Bueno, excelente receta. Terminaste con 200% de inflación en el 2023. Así que bueno, las problemáticas son diferentes, ¿no? Mi primer programa de televisión fue en Canal Metro. Me invitó Mariano Flores, que fue gerente general del Banco Central, que es amigo mío de los 6 años. Fuimos al colegio juntos, de primer grado a quinto año. Me dijo, y yo lo vi en un programa, le dije, Marianito, no sé, me gustaría ir, a ver. Y bueno, dale, te consigo la entrevista. Me invitaron, salió bien. Creo que después volví a ir, pero no es que enseguida empezaba a tener propuestas. Empezaba tímidamente, alguna cosa en la radio, quizá tratando de escribir. Tuve un blog en Infobae, un tiempo que me colaboró, me ayudó a dar cierta exposición. Y después, al principio, iba mucho al programa de Mauro Viale. Así como Manuel Adorni, creo que hizo mucha carrera en Crónica, a mí me llamaba mucho Mauro.
Pero claro, cuando no te conoce absolutamente nadie, la colimba de la tele era ir al programa de Mauro Viale, que duraba 3 horas los domingos, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, y él te sacaba 60 segundos a las 4:55. Hacé lo que puedas con esos 60 segundos y adelante. O incluso el programa de Mauro Viale, donde me dice, no, Miguel, al final tu tema no lo vamos a tratar. Que me acuerdo que era estaba con el tema que para mí era el más importante del mundo, de la reestructuración de la deuda con Prat Guy, y me siento en el programa y resulta que estaba la abuela de un chico, que el chico había matado a la novia, el chico tenía 23 y la novia 19, no, dije, listo, yo acá no hablo, listo, este policial me pasó por arriba. A Mauro le encantaban los policiales. Pero al final me acuerdo que muchas veces decía, che, ¿sabes que no están rindiendo tanto los policiales? Le habían dejado de rendir. Era algo que él había empezado a percibir. Así que sí, mucho Mauro Viale, mucho Gustavo Silvestre en Minuto 1. Y después cada uno tiene que tener una personalidad. Yo tengo una personalidad confrontativa también. Me gusta confrontar. Si pudiera elegir, preferiría no hacerlo. Pero si lo tengo que hacer, lo hago. ¿Tiene un costo emocional? Sí, claro, tiene un costo emocional. Después me quedo un poco alterado. A veces más, a veces menos. Pero hay gente que ni siquiera lo puede enfrentar a eso. Yo sí lo puedo enfrentar, digo. A veces he tenido conversaciones, me acuerdo de un plomero que no me arreglaba el baño del edificio y se lo pedía 1 vez, 2 veces, 3 veces y le dije, mira, si te lo tengo que pedir una vez más, va a ser muy desagradable que te lo pida. Yo quiero evitar esa situación. Pero si no tengo más remedio, lo voy a hacer. Y así fue, lo vi la siguiente vez, todavía no me había arreglado el baño, hacía 1 mes lo tenía roto, era un problema del edificio. Le grité, le dije de todo, el baño me lo arregló al día siguiente. Yo no quería llegar a esa instancia, pero evidentemente hay momentos en que no tenés más respuesta que eso, que tenés que llegar a esa situación. Entonces el que dice, no, las formas, Milei, no entendieron nada. No entendieron nada. ¿Ustedes creen que alguien puede creer en su sano juicio que Milei podría haber llegado a ser presidente o siquiera conocido o siquiera que lo podrían haber llamado a otros programas si hubiera hablado en francés? ¿Realmente son tan tontos? Si no entienden la dinámica de la comunicación, cuando yo era chico, vos veías a Bernardo Neustadt en Tiempo 9 por Canal 11, que creo que ni siquiera era Telefe, o no sé si llegaba a ser Telefe, no tengo ni idea ya, pero no había internet, no teníamos no había tanta radio, o sea, el poder de ese programa, que era Tiempo Nuevo, 1 hora, lo miraba todo el mundo. Hoy estás bombardeado por un montón de lugares. Dicen, el gobierno no comunica. El gobierno comunica, lo que pasa es que estás bombardeado por televisión, radio, canales de stream, Instagram, Twitter, TikTok. Es muy difícil llegar. Email, lo que sea. Es muy difícil llegar porque hoy hay muchísimo más vehículos para tratar de comunicar. YouTube. Entonces, es difícil sobresalir. Y él sobresalió porque naturalmente confronta, por supuesto que tiene una tolerancia a la confrontación superior a la mía. La mía es altísima. Lo que pasa es que la él es probablemente la más alta del país o del mundo. Es a nivel mundial el nivel de confrontación que él tolera y con el cual él está cómodo. Yo estoy cómodamente arriba del promedio, pero está arriba mío. ¿Qué va a hacer? Es un hecho. Y eso también es lo que llama la atención, porque la gente muchas veces no se anima a gritar cuando realmente tiene que gritar. Entonces grita mucho. ¿Y no te parece que grite mucho en un país que nos han estafado los políticos durante tantos años? ¿No te parece que está en todo su derecho a estar enojado? Porque él entiende lo que pasa. El resto son amebas, ¿no? Bueno, yo también me he puesto a gritar en distintas situaciones, en el COVID, no sé, en un restaurante, porque, viste, estupideces, ¿no? Si estás sentado podés no tener barbijo, y si estás parado tenés que tener barbijo. Bueno, la estupidez me vuelve loco. Y empecé a gritar. ¿Pero qué pasa? Empecé a gritar la gente, no sé.
Cuando nació nuestro hijo, estaba en la época del COVID y no podía ir papá y mamá. Y estaba vacía en ese momento la sala donde estaba en la incubadora. Pero escuchame una cosa, está vacía, no puedo ir yo, no, tiene que ir cada uno. Por el protocolo famoso. Y la verdad que tenía ganas de tener un lanzallamas a mano. Pero bueno. También ahí mi mujer me decía, tranquilo, porque no, ya sé lo que querés hacer, no quiero que lo hagas. Y dije, ok, vos estás ahí, acabas de tener el parto, o sea, creo que te voy a dar la razón, pero bueno. Entonces, sí, yo creería que es una reacción a los disparates, pero él, mira, cuando alguien escucha algo por primera vez y lo ve y es tan claro, dice, viste como los americanos dicen esos aha moments, ¿no? La primera vez que escuché por parte de Javier Milei decir que la justicia social era lo más injusto del mundo, dije, ¿cómo no lo vi antes? Pero ahora que me lo dijiste, no puedo no verlo. Lo veo con absoluta claridad. ¿Qué es este disparate de la justicia social? Ese es el primer tipo que se lo escuché decir. Es excelente eso. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Es excelente eso. Salieron esta manga de... Y es terrible que el Papa se reúna con Moyano y le pida que defienda la justicia social. Bueno, no me va a meterme ahí. Más allá de la creencia en Dios, que la tengo, esto no... Yo te diría que es una cuestión de verdad, de decir qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Y también de qué cosas hay que hacer para que la gente en el país viva mejor. ¿Por qué, siendo un país que tenemos tantos recursos, tenemos que resignarnos a vivir pésimamente mal? Porque los que nos gobiernan son una mezcla de ignorantes y ladrones. Ojo que a veces el ser ignorante puede ser más costoso que ser ladrón. Y hay una enorme ignorancia, ha habido una enorme ignorancia por parte de los que nos han gobernado. Que después, por supuesto, devino en choreo y ahí listo. Pero la raíz, yo creo que es una enorme ignorancia. Enorme ignorancia. Una enorme ignorancia también que en realidad le es funcional al sistema. Enorme ignorancia, un enorme adoctrinamiento por parte de las escuelas a todo nivel de que el empresario es malo, de que el patrón es malo, de que, fíjate ese mensaje, que el empresario es malo y que vos tenés que luchar contra eso, que el capitalismo es malo. Paca paca, te hace un capítulo de que el capitalismo es malo. Bueno, viejo. Eso porque lo que pasa es que paca paca lo ven 3 giles. Porque hoy en YouTube podés ver clarísimamente que el capitalismo no es malo. ¿Sí? Y el capitalismo nace, sacó no sé qué cantidad de millones de personas de la pobreza. Cientos de millones. O quizá miles. ¿Sí? Entonces, la mentira colectivista, yo vuelvo a decir, en la época de Internet, en la época de cualquiera tiene en la mano un celular donde puede ver un montón de cosas, y donde al final el cuarto poder, la prensa, se da cuenta de que cada vez tiene menos poder y es mucho más creíble alguien que te cuenta con sus palabras, y aunque esté mal editado y tenga errores, su experiencia, su vivencia de algo, tiene muchísimo más valor que alguien que está engominado con un traje fantástico y con corbata y no vale nada, ¿no? ¿A quién le creen y qué es lo creíble? Y las redes sociales, yo creo que, sobre todo X o Twitter, me resisto a decirle X, pero bueno, que no está censurada, ahí podés ver verdaderamente lo que pasa. Meta y demás, bueno, por supuesto, la censura de Instagram, la censura de YouTube también, hay mucha censura ahí. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ellos también son parte del sistema. Ellos porque no quieren que los vayan a jorobar con temas antimonopolio y demás.